Las nuevas versiones de la Biblia. Lo nuevo en la traducción. ¿Qué es lo que está pasando? En estos tiempos se han encontrado copias más antiguas, más cerca a los originales, y por eso las nuevas versiones de la Biblia. La causa es esto, que hay copias que están más cerca a los originales, más antiguas. Y entonces por causa de estas copias que se empezaron a corregir versiones. Se han encontrado algunos errores y se han sido necesarias nuevas traducciones. Otra cosa que está pasando, se cambia el estilo de traducción de palabra por palabra a concepto por concepto. Eso es lo segundo que está pasando en cuanto a traducciones de la Biblia. Lo tercero, el enfoque es más en el lenguaje receptor, el lenguaje al que se traduce la Biblia. El enfoque está aquí. Y todo originado por las copias más antiguas que disponemos nosotros ahora. Los avances científicos de arqueología y datar fechas proveen más evidencia bíblica, y entonces ayuda de cuadrar las copias que tenemos con las nuevas copias y se consigue una idea más cercana al original. Estamos más cerca de los originales en cuanto a copias por causa de esto, las copias más antiguas. Para el estudio de la Biblia es necesario consultar varias versiones. Hay que ver las versiones de palabra por palabra y las versiones de concepto por concepto. No existe una versión perfecta de la Biblia. No existe. Por eso hace falta consultar esto. Palabra por palabra y concepto por concepto. Ahora, la ciencia de la traducción. Mantener el equilibrio, eso es lo más difícil. El lenguaje original, de donde se traduce, el lenguaje emisor, al lenguaje al que se traduce, el receptor. Y entonces están los tres problemas: el lenguaje, la cultura y el tiempo. Con el lenguaje y la cultura del tiempo ahora en el que vivimos. Entonces es bien difícil mantener el equilibrio de buscar lo que significó y llegar a lo que significa. Y entonces mantener este equilibrio es bien difícil por causa del lenguaje, la cultura y el tiempo. Ahora, tipos de traducciones. Existen tres tipos de traducciones. La primera es literal. Esta le llaman científicamente equivalencia formal. Es palabra por palabra, tal como dice en el original. Verlo así. La Reina Valera del 60 es este tipo de traducción, palabra por palabra. Luego está la Biblia de las Américas, igual, palabra por palabra. Y la Biblia textual. Estas versiones, y otras más, son palabra por palabra, tal cual como dice en el lenguaje original. El literal se enfoca en el lenguaje original. Ese es un tipo de traducción, el lenguaje emisor, el enfoque es ahí. Después está el segundo tipo de traducción, la idiomática. Equivalencia dinámica o funcional, ese es el nombre científico. Entonces es concepto por concepto. Aquí es palabra por palabra, pero aquí es concepto por concepto. La nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, es idiomática. Idiomática significa que se enfoca en el lenguaje receptor, al que se traduce. Y entonces por causa de eso tiene algo de interpretación. Esta se enfoca en el lenguaje emisor, palabra por palabra, pero esta en el lenguaje receptor, concepto por concepto. Entonces la Reina Valera de 1960 está cambiando su forma de traducción. De literal la está haciendo ahora idiomática, igual que la versión internacional. ¿Por causa de qué? Por causa de las copias más antiguas que se han encontrado. Entonces la Reina Valera está copiando ahora la versión internacional, concepto por concepto. Luego está la versión parafraseada de la Biblia, es un lenguaje popular. Dios habla hoy, la Biblia de lenguaje sencillo y la Biblia de Jerusalén. Son Biblias de lenguaje popular. Esta parafraseada se enfoca en el lenguaje receptor, pero con un lenguaje sencillo. Para el estudio serio de las escrituras es recomendable usar una versión literal, palabra por palabra. Esto es para un estudio serio. Ahora, para que sea más entendible para la persona que está usando este sistema y cuando la va a enseñar, es importante esta Biblia, este tipo de traducciones, concepto por concepto.
¿Por qué? Porque se adapta a nuestro lenguaje ahora y tiene algo de interpretación para entender lo que significó. Entonces, para tener un equilibrio en las escrituras, en el estudio de la Biblia, hay que tener algo balanceado. El tipo de traducción más balanceada que hay es esta que está aquí en el medio, idiomática. Se enfoca en el lenguaje original y se enfoca en el lenguaje receptor a la vez. Por eso la traducción. ¿Ves? Se entiende más cerca lo que significó. Y otra vez la literal se enfoca en el lenguaje emisor. Para el estudio está bien, pero para dar a conocer qué significa ahora es bueno este tipo de traducción idiomática para entenderla hoy. Entonces no es decir que este tipo de traducción es lo mejor que hay y tampoco es bueno decir que esta es la mejor que hay. No, se usan en conjunto. Y esta para dar otro enfoque, para ver algo de imaginación, cómo sería aplicada esta verdad. Vamos a ver un poquito un problema en la traducción. ¿Cómo afecta una traducción? En Gálatas 5:16, por una sola palabra. Una sola palabra alteró todo el significado. En Gálatas 5:16 dice la palabra en griego que se tradujo no satisfagáis. En griego es taleo. Y significa cierre, acabar, terminar, satisfacer, refiriéndose a un resultado en el futuro, una consecuencia y no un imperativo. Y el error que se hizo, que se cometió, es que se tradujo taleo como un imperativo y no como una consecuencia. Y entonces altera todo el significado del versículo. Una simple traducción por una simple palabra. Vamos a verla en la Reina Valera del 60. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este es traducido mal, porque usa un imperativo y el original es una consecuencia. Luego la Reina Valera del 95, lo repito otra vez, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otro imperativo. Pero entonces porque se consiguieron esas copias antiguas de la que llegan más al original. Entonces Reina Valera mismo cambió el tipo de traducción y cambió el significado de esta palabra, no satisfagáis. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Es una consecuencia. Pasó de imperativo a consecuencia y esto altera grandemente el significado de lo que está diciendo aquí. Luego la Biblia de las Américas también hizo una consecuencia. Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. La Nueva Versión Internacional también llegó a la idea original, una consecuencia. Así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. La Dios hablaba y se quedó en lo mismo, un imperativo. Y este es un detalle muy clave, una sola palabra todo lo que altera. Y por causa de las copias más antiguas que se encontraron, se corrigieron todo eso y las versiones de la Biblia están cambiando. Algo para tomar en cuenta. Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, sacerdotes católicos que se convirtieron en la Reforma Protestante. Ellos dos, los traductores de la versión Reina Valera. Durante su traducción sufrieron persecución por la Inquisición. Se estaban jugándose la vida haciendo su traducción. Cuando Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina realizaron su traducción, contaban solamente con 6 manuscritos del Nuevo Testamento. 6 manuscritos nada más. Y nosotros en la actualidad tenemos muchos manuscritos, copias de los originales, porque no hay original del Nuevo Testamento. Ellos se basaron en el Antiguo Testamento del texto masorético, que es la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo. Aquí no hay mucho problema porque tenemos la evidencia del pueblo de Israel, porque el Antiguo Testamento es su historia y entonces no hay tantos problemas. Donde sí hay problemas es en el Nuevo Testamento, que se perdieron las copias originales, los textos originales,
y no existían suficientes copias. Este es el problema que tenían ellos. Tenían 6 copias nada más. Hicieron una obra maestra porque no tenían a disposición los avances tecnológicos que tenemos ahora y las copias más antiguas que poseemos en la actualidad. Los manuscritos de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. El Textus Receptus del Nuevo Testamento griego fue la base textual para la Reina Valera de 1960, hecha por Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam en 1516 sirvió como base de las versiones más populares de la Biblia. Erasmo solo tenía 6 manuscritos, como hablamos anteriormente, para crear el Textus Receptus. Los mismos 6 manuscritos del Textus Receptus que usaron Reina y Valera para su traducción. Todos los manuscritos eran tan recientes como el siglo VII y el siglo VIII, o sea que no eran tan antiguos. 1000 años de distancia de los originales. De aquí viene, de este mismo Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, viene la versión en inglés King James y la versión de la Biblia del Oso, escrita por Casiodoro de Reina en 1559 y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Y esto fue el proceso para luego llegar hasta la Reina Valera de 1960, la versión de la Biblia en español más aceptada por el pueblo hispano. Luego, los manuscritos con que contamos hoy en la actualidad, en comparación a los 6 que tenía Reina y Valera para realizar su traducción, nosotros en la actualidad tenemos 5.314 manuscritos del Nuevo Testamento en la actualidad. Impresionante esto. Estamos más cerca de los originales que Reina y Valera cuando realizaron su traducción. Tenemos más evidencias arqueológicas y más evidencia en estos manuscritos. Y lo que pasa es que estos manuscritos se comparan con los manuscritos que tenemos ahora. Y entonces se hace una comparación y se llega a la idea de los textos originales. Ahora, estos 5.314 manuscritos son estos: 270 manuscritos escritos en pieles, letra mayúscula, del siglo III al siglo VIII, más antiguos. Y se sabe que son de esa fecha porque eran de letra mayúscula. 270 manuscritos. Luego de los 5.314 hay 2.100 manuscritos escritos en pieles, letras minúsculas, posteriores al siglo IX después de Cristo. Se conocía que de esta época porque eran con letras minúsculas. También de los 5.314 hay 650 manuscritos escritos en pieles, en letra minúscula, antes de la invención de la imprenta y del papel. Y hay 2.000 de estos 5.314, 2.170 manuscritos de lecciones, pedazos de textos utilizados en la liturgia de la iglesia antigua. Y todos estos manuscritos se comparan uno con los otros y se realiza un estudio para llegar a la idea original del texto. En la actualidad estamos más cerca de los originales de la Biblia como nunca antes en la historia. La Biblia está más viva en este tiempo. Disfrutemos del privilegio que tenemos para el estudio de la Biblia, como nunca antes, que Reina y Valera no disponían de 5.314 manuscritos del Nuevo Testamento. Recomendaciones. Utiliza una de las traducciones idiomáticas concepto por concepto, porque es el nuevo tipo de traducciones que se está haciendo. La Reina Valera del 2015 la utiliza al igual que la versión internacional. Entonces es bueno tener una Biblia de esta para entender qué es lo que está pasando y cómo lo dice en estas versiones. Utiliza varios tipos de traducciones para el estudio, palabra por palabra, concepto por concepto y parafraseada, para tener una idea completa de la idea original. Disfruta de la cercanía a los originales de la Biblia que tenemos en nuestro tiempo. Un privilegio. Sé flexible a cambiar la traducción que usas para tu estudio de la Biblia. Recuerda
que frente a la Biblia siempre seremos estudiantes.